Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana por su gran amor, por su paciencia, por la bondad de nuestro Padre Celestial que nos permite un día más traer una palabra de vida para su vida. Damos gracias a Dios porque nos permite despertar, nos permite, hermano, en esta mañana poder ver la vida de nuestras familias. Mucha gente en este momento está pasando dolor, sufrimiento, angustias, alguna situación grave, algún enfermo, alguna enfermedad, algún pariente, una familia o ellos mismos enfermos y están luchando hoy por su vida. La importancia, querido hermano, de ponerse a cuentas con el Señor, la importancia de rendir nuestra vida a Él. Y que en esta mañana Dios envíe milagros, señales, prodigios a nuestra vida por creerle a su palabra, por buscar su palabra. Y ponernos a los pies de Cristo, rendir nuestra vida a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entregar nuestra vida, nuestra alma. Decirle: Padre del cielo, te entrego mi alma, te entrego mi vida en esta mañana. Recibo a Jesucristo como mi Salvador, como mi ayudador, como mi sanador, como mi proveedor. Que eso es entregar nuestra vida cada día. Quiero hablarles un poquito algo que el Señor habló en mi corazón en esta mañana. ¿Qué tan importante es, queridos hermanos, que nuestra vida esté regida por el Señor? ¿Qué tan importante es entender de la importancia de realmente de que Dios nos ame? De que realmente entender por qué Dios nos ama. Dios nos ama, hermano. Definitivamente Dios nos ama. Ama cada uno, desde el pequeño hasta el más grande. Dios nos ama. Y por eso decimos que grande es el amor a Dios, porque se extiende. Cuando hablamos de grande no es que Dios es, ¿cómo decirle, hermano? Tan grande no es que nos ama sin límites. No, grande significa que Dios nos ama porque en veces tiene mucho aguante en nosotros y no nos consume gracias a su misericordia, porque grande significa alguien que aguanta dolor, alguien que aguanta mucho, que tiene mucha paciencia, alguien que puede soportar los insultos, las groserías, alguien que pueda soportar humillaciones, malas palabras, rechazos, alguien que soporta toda indiferencia, alguien que soporta los menosprecios, alguien que soporta la falta de amor. Eso significa grande. Grande no es que Él nos ama porque nosotros le amamos a Él. No, Él nos ama porque nos aguanta mucho. Él nos ama porque nos soporta mucho. En eso consiste el amor a Dios. Es que en que de verdad nosotros, hermanos, somos en veces muy groseros, o el hombre es muy grosero con el Señor, es muy indiferente con el Señor. Decimos que le amamos, pero como dice la Escritura, ¿verdad, hermano? Dice, profesamos que le amamos, profesamos su nombre, profesamos ser cristianos, pero hacemos completamente todo lo contrario a Él. Yo quiero hablarles un poquito de ese grande amor del Señor. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de mucho enfriamiento hacia el Señor. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de un falso amor. En el libro de Timoteo, una de las cosas que nos enseña Pablo es que tengamos mucho cuidado nosotros, hermanos, con un amor fingida,
que no finjamos nosotros nuestro amor para con Él. Porque hay quienes fingen amar. Hay quienes fingen realmente manifestar que nos importa a las personas, cuando en el libro de Judas dice que las personas cuando son aduladoras tienen, adulador es una persona que habla con ciertos tipos de afectos sobre la vida de los demás. Dice que estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarle provecho. Otra versión dice: dirán que eres un buen hermano, dirán que eres un buen hijo de Dios, dirán que eres un buen pastor, dirán que eres un bueno esto, eres bueno, siempre eres bueno. Pero sin embargo dice que solamente los usan para sacarles provecho, para aprovecharse de ellos, para sacarles una forma de relacionarse sin ningún tipo de arrepentimiento, de reprensión. Por eso dice, hermano, que estamos viviendo tiempos donde los hombres se volverán aduladores, aparentarán tener ciertos afectos de amor, pero en realidad son gente que simplemente se aprovecha. La Escritura dice en el libro de Judas que estos son murmuradores, que son burladores, que se burlan de las personas, se sientan en las mesas, se vuelven compañeros, se vuelven amistosos, de tal manera que fingen amar a las demás. Y como consiguiente, el que finge amar a los demás también lo hace para con Dios. No puede decir nadie: yo amo a Dios y no amo a mi hermano. Por eso lo dice en el libro de Juan 4, versículo 19. Nos enseña, hermano, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vean que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Miente. Hoy estamos viviendo tiempos de un falso amor, de un amor fingido. Estamos hablando hoy de un amor frío, un amor distante, un amor, hermano, interesado, un amor que realmente, hermano, no le importa la vida de los demás, no le importa realmente, no tiene ningún otro interés que solamente de sacarles provecho, solamente de mantenerse. Y eso nos enseña la bendita palabra, que en este tiempo la gente fingirá amar simplemente por disfrutar de los beneficios de alguien, simplemente por estar. Déjame decir, hermano, que Dios bendice a los hijos. Una de las cosas que entendió aquel faraón con la vida de José, hermano, es que le entregó todos los bienes a cargo de José, porque José, hermano, Dios lo protegía, Dios lo ministraba a él, y de tal manera que al ver faraón de que José era respaldado por Dios, se acurrucó bajo la sombra de José. Y por eso, hermano, hay quienes les está yendo bien, no porque sean inteligentes, sino porque están pegados a un hijo de Dios, a una hija de Dios que está haciendo la voluntad divina. Por esa razón, Dios los bendice, porque están junto a alguien en quien Dios respalda, porque está buscando al Señor, porque tiene una entrega, porque tiene un compromiso con Dios. Por eso, pero no se vaya a desconectar. Si ese es su caso, no se vaya a desconectar, porque entonces esa conexión que tienen para con Dios se puede venir abajo y todo les podía salir mal. De tal manera que la palabra aborrecer significa, hermano, una de las cosas que significa aborrecer significa amar menos. Viene de la palabra miseo en el griego, significa amar menos. Significa, hermano, también, no solamente significa amar menos, significa sentirse solo, sentirse separados. Una persona que aborrece no le gusta la compañía, no les gusta, son personas que les gusta estar solos.
Por eso dice que estos son los que causan división. No les gusta la compañía. Por eso son aduladores. Porque siempre están buscándose, juntándose con alguien para sacarle provecho, pero no les importa su vida. No les importa su vida espiritual. Les interesa el dinero, les interesa la amistad por alguna situación. Les interesa, hermano, quedar bien con las personas porque de una manera cuando lo necesitan, cuando están en un problema, están ante una necesidad, siempre pueden correr a ellos. Pero no porque amen a las personas. Hay hombres en la tierra, hermano, hay hombres en la tierra que aman su propia vida, mas no a Dios. Y eso lo dice en 2 Timoteo 3, versículo 1. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, dice, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. A estos evítalo. Dice que evita a la gente que se ame a sí mismo, evita a la gente que aborrece lo bueno de Dios, y dice, y son amadores de los deleites más que de Dios. Son amadores. Oye, hermano, por eso dice que aborrecen. La palabra aborrecer significa amar menos. Hoy los hombres aman más su propia vida. Hoy los hombres aman más sus propias cosas que a Dios. Dice que aborrecen todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo aborrecen. Agradar a Dios está lejos en sus pensamientos. Por eso hay quienes piensan que agradar a Dios es acordarte. Si yo cuando salgo me gusta, hermano, orarle a Dios. Yo siempre me encomiendo a Diosito, pero los días de culto no me acuerdo de Diosito. No me acuerdo de Dios, no me acuerdo de Él, porque tengo otras cosas que hacer. Tengo cosas que hacer más importantes. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirán después de abandonar al Señor, después de alejarse del Señor? ¿Cómo se sentirá? Y eso lo dijo Salomón. Dijo que era aflicción de espíritu. Porque Salomón, tras irse de las mujeres, tras sus deleites, tras sus gustos, hermano, tras la carne, sintió, dijo él, que en Eclesiastés él habla de ello, y habló, hermano, de que sintió aflicción. Sintió aflicción, sintió dolor, se sentía una vida vana, sin sentido, una vida que sin provecho. Eso le manifiesta al Espíritu cuando alguien vive apartado, alejado de Dios. Por eso dice que los hombres son amadores de sí mismo. Es interesante porque la palabra amadores de sí mismo significa amor egoísta. Una palabra amadores significa amor egoísta o un excesivo amor por sí mismo. Son egocentristas. Son amadores de sí mismos. Dice que son un amor egoísta. El amor egoísta es aquel que dame sin recibir nada a cambio de la otra persona. También viene de la palabra autos. Autos. Y la palabra autos, fíjese qué interesante, ¿no? Porque significa autos, amadores. Y la palabra amadores también significa hacia atrás, significa también apropiarse de las personas. Amadores significa ir hacia atrás y significa apropiarse de las personas. O quiere decir que un amador de sí mismo, un amor egoísta, una persona egoísta en el amor, no solamente, hermano, quiere decir que
Es amador de sí mismo porque toma el camino que él quiere. Una persona amadora de sí misma es alguien, hermano, que toma el camino que él quiere, pensando que le va a ir bien, pensando que va hacia adelante, pero en realidad va hacia atrás. Y como consiguiente, hermano, se apropia de las decisiones de los demás, le dice lo que tienen que hacer, son ellos los que están dirigiendo. Por eso que una persona dirija, ya sea hombre o una mujer, dirija la familia, cuando no busca a Dios, es un peligro. Es un peligro, hermano. Porque no dirige a las cosas en las cosas espirituales, sino quiere manejar la vida a su voluntad. Hay gente que son extremadamente dominadores, y eso yo lo he podido ver, hermano. Hay gente que tú dices, son bien calmados, son bien tranquilos, son un amor, pero cuando toman decisiones las toman muy negativamente. Sus pensamientos, sus acciones en realidad dejan mucho que desear porque no se apropian a la voluntad, se aferran y es que nosotros pensamos así. Las obras demuestran, las obras negativas, las obras contrarias, las obras malas se demuestran por las tomas de decisiones. Así que lo que se ve no se juzga. Son amadores de sí mismos, son amadores de sus propias decisiones. Ellos quieren gobernar su propia vida. Por eso dice, hermano, que toma su camino, toma sus decisiones, pensando que les va bien, pensando que van hacia adelante cuando en realidad van hacia atrás. Hay personas, dice la escritura aquí, que son amadores de sí mismos, son un amor egoísta. Y el amor egoísta, dice aquel, es el que va hacia atrás y es el que se apropia de las decisiones de las personas. Oh, querido hermano, esto es algo interesante, porque estamos viviendo tiempos de un falso amor. Estamos viviendo tiempos que no solamente hay un falso amor, fingen amar a Dios, fingen amar a las personas, pero el Señor dijo que si nosotros le amamos a Él, tenemos que también amar a nuestros hermanos. No podemos nosotros aborrecerlos o amarlo a menos. Hay gente que ama menos. Por eso cuando el Señor le dijo a aquellos hombres, le dijo, el que ame a papá, a mamá, a esposo, a hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Esta palabra, el que ame más, el que me ame menos significa, o sea, el que ame más a ellos que a mí, o sea, lo que está diciendo aquí, a mí me amen menos que a ellos, no es digno de mí, no es digno de recibirme, no es digno que yo esté con ellos. Hay gente que en realidad ama más un fútbol, ama más un juego, aman más su familia, aman más el dinero, aman más la esposa, al esposo, los aman más que a Dios, los aman más que al bendito Cristo, Salvador. No se dan cuenta que Él es el que les da de comer, no se dan cuenta que Él es el que los sustenta, por eso dice que lo aman más. Dice el Señor, no son dignos de mí. Pero hoy los hombres en la tierra aman su propia vida más que a Dios. Es interesante entender que acá dice que son amadores de sí mismo, y el que se es amador de sí mismo, disculpe hermano que lo enfatice mucho, va hacia atrás. No solamente dice, sino que también se apropia de las decisiones de los demás. Entonces, o sea que el hombre que es amador de sí mismo se mantiene alejado del camino de Dios, se mantiene apartado del camino de Dios y de alejado de las personas espiritualmente. No se aleja terrenamente, porque hay personas que se aíslan completamente de las personas, se mantienen alejados de ellas espiritualmente, o sea, les gusta estar solos. El Señor dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le hay una ayuda idónea. Por eso la mejor ayuda del hombre no son las personas, la mejor ayuda del hombre se llama Espíritu Santo. Y eso lo dice en el libro de Gálatas 5, versículo 17.
Andar en el Espíritu. La palabra andad la palabra andad en el griego significa compañero, un amigo. Por eso el mejor amigo del hombre, el mejor hermano, el mejor compañero del hombre, perdone la palabra, hermano, no es el perro, no es el perro. El mejor amigo del hombre, el mejor compañero del hombre se llama Espíritu Santo. Andar que el Espíritu Santo dice, ande con nosotros. Eso dice la palabra en el libro de Gálatas. Que el Espíritu anda, dice en el versículo 16, pues digo, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. La palabra andad significa compañero, significa amigo, significa alguien que camina a nuestro lado. No es el perro. El mejor amigo del hombre no es el perro. El mejor amigo del hombre se llama Espíritu Santo. El mejor amigo del hombre se llama la presencia divina. El diablo ha tergiversado. Ni tampoco podemos decir que el mejor amigo del hombre es el perro, cuando nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, nuestra mejor compañero, nuestra mejor compañera es nuestra esposa, es nuestro esposo, porque nos unió como compañeros para que el hombre no estuviera solo, para que la mujer no estuviera sola. Siempre nos unió con un compañero. Hermano, que es tu esposo, es tu esposa. No son tus hijos, es tu esposo y es tu esposa. Al menos eso dice la Escritura. Ese es el mejor compañero. Y en lo espiritual, el mejor compañero, el mejor amigo se llama Espíritu Santo, se llama presencia divina. Por eso Moisés, una de las cosas que dijo, yo no voy si tú no vas conmigo. Que le estaba diciendo, ¿cómo vamos a caminar nosotros si tú no nos acompañas? Vuelvo a repetir, hermano, el mejor compañero, la mejor que nos puede pasar es que Dios esté con nosotros. Mire, Enoc caminó con Dios. No Dios caminó con Enoc. Enoc caminó con Dios. Eso representa que él andaba de compañero, él andaba junto ahí, porque se juntó con lo que más debe de apreciar el hombre en esta vida. El hombre en la tierra debe de apreciar que el mejor compañero, la mejor compañera es el esposo, es la esposa. Y espiritualmente, hermano, no es el Espíritu Santo. No es el perro, ni tampoco son las amistades, ni tampoco es ser un amigo. Es mi mejor compañero, es mi mejor amigo. No, hay equivocaciones ahí. Un conocido sí, pero amigo no. Porque amigo es el que tiene una relación estrecha, una relación muy íntima. O sea, hermano, que el amador de sí mismo se mantiene alejado de Dios, se mantiene alejado de las personas espiritualmente. Le gusta estar separados, tomando decisiones propias, no queriendo hacer la voluntad de Dios, hermano. Y la voluntad de Dios, hermano, es el amor al prójimo, pero sobre todo, hermano, que la voluntad de Dios es que nosotros cumplamos la palabra, la cual nos hace saber y entender, hermano, realmente el amor a Dios. La palabra nos hace entender por qué Dios nos ama tanto. Nos hace entender por qué tenemos nosotros que amar a los demás. Nos hace ver la verdadera razón por la cual Él nos ama. Por cuál nosotros tenemos que amarlo a Él. Nosotros por qué tenemos que amar a los demás. Por eso el Señor dijo en el libro de Lucas 6, versículo 31, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros con ellos? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman, así también. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos que quieren, dice, si prestáis a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La versión internacional dice, porque si solamente aman a los que los aman, ¿cuál es el mérito de ustedes? ¿Cuál es su esfuerzo? ¿En qué se esfuerzan?
por amar. También los malos se comportan así. Si solamente se portan bien con quienes se portan bien con ustedes, ¿cuál es el mérito de ustedes? Eso también lo hacen los malos. Si solamente prestan a aquellos a quienes esperan recibir algo a cambio, ¿cuál es el mérito de ustedes? También los malos prestan a los malos con la esperanza de recibir de ellos otro tanto. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. De este modo tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, que Él es bondadoso incluso con los desagradecidos y los malos. Miren, hermano, dice acá, ¿qué mérito? ¿Cuál es el esfuerzo de ustedes? Si aman, dice, ustedes aman, si ellos los aman. Dice, ustedes se portan bien si los demás se portan bien con ustedes. Si ellos te dan, entonces tú les das también. Si ellos no te aman, no tengo por qué amar. Si ellos no me dan un buen trato, yo no tengo por qué tratarlos bien. Si ellos a mí no me dan, yo tampoco tengo por qué ayudarlos. Se llama ojo por ojo y diente por diente. Qué terrible que hayan conceptos de esa manera. Qué terrible que haya una convivencia, una falsa convivencia, una falsa unión, una falsa comunión, hermano, sin esperar nosotros, o sea, nuestra vida es interesada. Si ya te invité, me tienes que invitar. Si ya te di, te tengo que dar. Dice que si se portaban bien, oh, cuántas cosas no pasan aquí. La gente hoy no les puede hacer pasar algo, no puede suceder a un malentendido porque te los echas de enemigos para siempre. No saben perdonar, no saben reconciliarse, no saben amar. ¿Qué mérito tiene entonces, dijo el Señor, amar a los que te aman? ¿Qué mérito tienes portarte bien solamente con aquellos que se porta uno bien? ¿Qué méritos tiene entonces, hermano, si ellos nos dan, nosotros también? Es que así debería de ser. Eso dijo el Señor que no. Dice que es todo lo contrario. Amen a sus enemigos. Mire, y por eso Él dijo que nosotros hagamos lo que Él hizo con nosotros. Esto es un amor interesado. Y eso solamente lo hacen las personas que tienen un amor egoísta, que fingen amar. Según cómo me trates, así te voy a tratar. Según cómo te comportes, así me voy a comportar. Según cómo me hables, así te voy a hablar. El Señor dijo, no, ustedes no son así. Porque, hermano, esto no es amor, se llama interés. Hay quienes confunden el interés por amor. Porque en la Escritura nos enseña, hermano, que en muchos no hay la disponibilidad o la iniciativa de demostrar un afecto hacia los demás, sino que esperan que otros los estén tratando de ganar, los estén tratando de dar. No esperen mucha gente espera que la gente sea los que se acerquen y no ellos hacia nosotros, a ellos. El Señor dijo, ustedes háganlo. ¿O cuántas veces usted ha invitado a alguien, a una persona que le gustaría conocer, o hermano, o aquellos que han tenido alguna diferencia, y para poder solucionarlo o poder demostrar un agrado de que no debe haber división entre ellos, usted los ha invitado? Simplemente, hermano, se ha perdido la amistad por un malentendido. Hay gente que le han cerrado las puertas, hermano, a los hermanos. Hay quienes les han cerrado la puerta a los pastores, a quienes ya no los pueden corregir, o sea, les han cerrado las puertas a ellos. En veces, hermanos, son gente los que realmente se preocupan por ti, por haberte dicho no es así, por haberte corregido, en veces por haberte regañado. Hermano, ya la gente ya les cerró las puertas de su corazón y les cerró las puertas de su casa porque no quieren entender o porque vieron algo que no les gustó. Definitivamente les cerraron las puertas. Así serán las personas en este tiempo, muy interesadas, confundiendo el amor con interés. Pero en Cristo nada de eso vale.
Mira, le voy a decir por qué, hermano. Porque ese es el punto de este mensaje de esta mañana. Que no confundamos nosotros amor con interés. Hermano, pero porque de nosotros no hay nada bueno. No hay nada bueno, hermano. Mire, el hombre se jacta hoy en la tierra de ser personas que no rompe un plato, hermano. Cada quien va a defender su integridad como lo hizo Job. Va a defender que es buena persona, que no sabe por qué le pasan las cosas. Sin saber que en veces tenemos pleito con los hombres cuando en realidad son propósitos divinos de Dios para darnos cuenta que tan mal estamos. Porque según reaccionamos, según hablamos, según pensamos, si es contraria a la voluntad divina de no saber perdonar, amar, bendecir, hermano, demostró que somos personas completamente desagradables. Por eso en el libro de Colosenses 1:20 dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz, la sangre de cruz, y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora se os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas, irreprensibles delante de él. ¿Cómo éramos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Por qué Dios nos amaba si la Escritura dice que en otro tiempo nosotros éramos enemigos de Él? Es que Dios siempre me ha amado. Acá dice, ¿qué mérito entonces tiene? ¿Qué le dábamos nosotros a Dios? ¿Le dábamos amor o éramos enemigos de Él? En otro tiempo dice, éramos enemigos, pero nos reconcilió por medio de su sangre en la cruz. Con su muerte nos reconcilió con Él, nos perdonó nuestros pecados. Porque entonces quiere decir que cuando la gente peca, o cuando pecamos, si usted quiere, cuando nos equivocamos, cuando nos levantamos contra un prójimo, cuando, hermano, cuando obramos en la falla, un error, una equivocación, ¿cómo se le llama esa acción delante de Dios? ¿Amor? ¿O Dios me ama porque soy pecador? ¿Dios me ama porque me equivoco? ¿Porque Él sabe que soy carne? ¿Porque Él sabe que yo soy una persona que siempre comete errores? ¿Dios me ama por eso? A pesar de todo, ¿Dios me ama? ¿No deben de juzgar mi vida porque Dios me ama? ¿O nos convertimos en enemigos de Él? Por eso dice la Escritura, hermano, amar a vuestros enemigos. Pero hay dos tipos de enemigos. Dios vino y nos reconcilió, nos perdonó, no por ser buenas personas. Le voy a decir algo, hermano, aquí entre usted y yo, ni usted ni yo hemos sido buenas personas. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Somos hombres pecadores, por eso, mire, nadie puede venir a Cristo sin arrepentirse de sus pecados. Hay tres tipos de pecados o grupos de pecados: los pecados pasados antes de venir a Cristo, los pecados de ignorancia y los pecados voluntarios, en las cuales no tienen perdón ya. Los que decidieron firmemente tomar una decisión y decir, pase lo que me pase, no me importa si me voy al infierno, no importa si entrego mi alma al diablo, no importa lo que me pase, yo no vuelvo a Cristo, yo no quiero nada con los cristianos, yo no quiero nada con Dios, simplemente yo me vuelvo al mundo a disfrutar la vida. En ese momento pudo verse. Dice que por los que apostataron, la palabra dice que los que recayeron, dicen Hebreos, y la palabra recaer significa apostatar. Y apostatar significa aquellos que decidieron volverse atrás y no regresar. Nada más por el simple hecho de pensarlo. Nada más por el simple hecho de pensar de esta actitud. Dios dice que no tuvieron tiempo ya de arrepentirse. Por eso estamos hoy viviendo un tiempo, unos pecados de ignorancia, en las cuales dice la Escritura que mi Señor Jesús está para interceder delante del Padre que nos perdone.
Pero cuando nosotros pecamos nos hacemos enemigos de Él, nos separamos de Él. El pecado es como tomar una decisión de estar separados de Él. Ahí entra el amor egoísta, ahí entra el amor a sí mismo. Ahí entra el amor a sí mismo. Nos volvemos egoístas, tomamos nuestros propios caminos, tomamos nuestras propias decisiones. Queremos mandar sobre la vida de las personas, queremos mandar sobre nuestra vida. Queremos que otros tomen decisiones muy lejas y apartadas de Dios. Dios nos salva, hermano. Vino a reconciliarnos, a reconciliarse con nosotros, no por ser buenas personas, sino porque Él sabe que somos pecadores. Él nos ama, hermano. ¿Por qué Dios nos ama tanto como persona? ¿Por qué nos ama tanto como personas si en realidad no somos nada? Siempre somos personas, hemos sido personas desde el principio, gente mala, gente violenta. En nosotros no había nada bueno. Por eso al cielo no van las personas buenas. Al cielo van, o al reino de Dios van las personas arrepentidas de sus pecados. No entrará en el cielo una persona que nunca haya pecado. Nunca. El único que no pecó, ni se halló mentira, ni se halló engaño en su boca, se llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, ¿por qué nos llamó a nosotros el Señor? ¿Por qué nos ama? Porque vio que vivíamos en la angustia, vivíamos en el pecado, vivíamos en la perdición. Mire, le voy a dar un dato. Dios nos ama porque nosotros somos, la Biblia dice que somos hijos de Adán. Somos hijos de Adán. Somos la generación, por eso somos la última generación. Cuando la Escritura dice que Jesús, hermano, vino por la oveja perdida, dejó las 99 y se vino tras la oveja perdida, la palabra, esa oveja perdida es la generación de los Adanes. ¿Hacia dónde no se va a regresar el Señor? Hacia el huerto. Y el huerto es el monte santo. Por eso lo dice en Ezequiel 28, cuando habla del querubín. En el monte, en el huerto estabas. En el huerto estabas. Y de ahí lo tiraron porque él estaba en ese monte alto. Entonces eso quiere decir, hermano, que nosotros somos hijos de Adán. Somos descendientes de Adán. ¿Cómo sabemos? Porque nacimos en la carne. Somos todo aquel que nace en la carne, el que es nacido de mujer, ya nace con el pecado. Porque la palabra, los hijos de Adán, o Adán significa, hermano, la humanidad. Adán significa la carne, eso significa Adán, los hijos de Adán. Somos la generación perdida que fueron sacados del huerto. Por eso cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador, en los cielos se alegran mucho. ¿Por qué? Porque dijeron, ya encontramos un hijo de Adán, ya encontramos un hijo, y enseguida rápido hay que regresarlo al reino, hay que regresarlo a su lugar. Por eso vemos que primero éramos espíritu, luego éramos alma en el huerto, y luego venimos a ser carne después que salimos del huerto. Y era un ambiente natural. Aquí era un ambiente del alma, y aquí era un ambiente espiritual, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, le damos muerte a la carne, le da vida a nuestra alma, y es cuando regresamos al reino. Y después de último vamos a regresar en espíritu, porque Dios es el Padre de los espíritus. Por eso hoy nos enseña, hermano, que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, nuestra carne, son entre 60 y 70 años de vida, el más viejo hasta 120. Cuando en los tiempos de los Adanes en el huerto, en los tiempos de los Adanes vivían por miles de años. Pero cuando vivimos en los tiempos de Dios, hacia la vida eterna, serán una eternidad. Es vida en abundancia y vida eterna. ¿Hacia dónde tenemos que volver nosotros? A un día donde estábamos con Él en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu.
Por eso es importante entender que somos descendientes de Adán. Somos los hijos de Adán que andan en la carne. Pero también la Escritura dice que somos hijos de Abraham por medio de la fe. La Escritura dice que también somos hijos de Dios, los que amamos la palabra. Pero también la Escritura dice que somos hijos santos, los que andan en el Espíritu. Somos hijos de Adán, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, somos hijos santos. ¿Cómo es posible que nosotros éramos enemigos de Dios? Pero Él amó, siendo enemigos, Él nos amó. Él nos amó. Por eso dice en Romanos 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, no se sujetan a la ley. Los que andan en la carne no se sujetan a la ley de Dios. Pero en Santiago dice que 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O no pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu, Él ha hecho anhelar a nosotros con anhelante celosamente? La palabra, que hay dos palabras interesantes. La palabra enemistad y la palabra enemigo no son lo mismo. La palabra enemistad significa odio entre dos personas. Los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios. Odian a Dios. El que anda en la carne odia a Dios. Por eso dice, hermano, que no puede agradar a Dios porque odia a Dios. Rechaza a Dios. Eso es un amor egoísta, es un amor a sí mismo. Por eso están catalogados en los caracteres diabólicos. En 2 Timoteo 3:1 está caracterizado, si usted lo ve, son 18 caracteres. Y cuando usted lee Romanos 1, versículo 28, habla de otros 18. Está dividido en 6. Carácter diabólico que finge amar. Por eso el diablo cree que ama a Dios. El diablo no ama a Dios porque no tiene corazón, tiene un corazón malo. Las personas que tienen un corazón malo no aman a Dios. Fingen amar es diferente. Por eso dice que con sus hechos lo niegan. Los designios de la carne son enemistad, y enemistad significa odio, significa aborrecer, significa entre dos o tres personas. Pero la palabra enemigo tiene otra connotación. Si usted lo puede encontrar en el diccionario de la Real Academia, la palabra enemigo significa contrario o opuesto a algo, se opone. También significa ser enemigo de algo o no gustar de algo. Lo que nos está diciendo, hermano, que el Señor dijo que en otros tiempos nosotros éramos enemigos de Él. Y aquí en Romanos dice que la carne es una enemistad contra Dios. Dios odia la carne. Dios obra las obras de la carne. Dios obra la rebelión. Dios odia la división. Dios odia nuestras actitudes que tengan que ver, que se opongan a la voluntad divina. Por eso la Escritura nos enseña que nosotros, dice, somos enemigos. Éramos en otro tiempo, éramos enemigos. Quiere decir que a Dios, hermano, a Dios le desagrada nuestros comportamientos. Lo que está diciendo que Dios en otro tiempo nosotros éramos enemigos Dios es enemigo de las obras de la carne. Dios es enemigo de todo el reino de las tinieblas. Dios es enemigo de toda obra mala que se opone a la santidad, a la obediencia. Dios aborrece las actitudes de las personas que llevan y que aman las obras de la carne, como dice en el libro de Gálatas 5, versículos 18, 17, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu en contra de la carne. En esto se oponen entre sí para que no hay. Se oponen contra la ley, se oponen contra Dios.
Dice: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de acerca de las cuales les amonezco que como ya los digo antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor o nos quiere dar a entender en esta mañana? Dios a esto aborrece. El hombre que las practica es enemigo. Dios no es enemigo tuyo. Dios no es tu enemigo. Dios aborrece las prácticas. Dios es enemigo de las obras de la carne. Es enemigo hermano, de lo que dice en Timoteo. Dios es enemigo de la gente que no ama lo bueno. Dios es enemigo, hermano, de la arrogancia, del orgullo, de la altivez. Dios es enemigo de la gente avara, vanagloriosa, soberbia, blasfema, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. De ellos es enemigo del Señor. De estas obras es enemigo. También Dios es enemigo de los que cometen injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de los males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. De esto Dios es enemigo. Pero entonces, ¿por qué Dios nos ama teniendo estas actitudes? ¿Dios ama al pecador? No, Dios nos ama al pecador. Dios nos ama a pesar de que somos pecadores. Dios no ama al pecado, porque esto es lo que es enemigo de Dios, estas actitudes. Pero Dios no ama al que lo odia a Él. Si supiéramos nosotros amar, no existirían los mandamientos. Pero por causa de no saber amar, se fueron escritos los mandamientos. Porque el hombre se amó a sí mismo y ama a los demás imponiendo sus leyes, poniendo sus decisiones. Todos somos pecadores. O alguna vez hemos pecado en una situación fuerte, pero la Escritura dice que aún el que duda es pecado, el incrédulo es pecado, el cobarde es pecado. En más dice que tienen más peso la cobardía, la incredulidad, la mentira, el engaño, que una persona que cometió adulterio. Sin embargo, no lo vamos a encontrar ahí en Apocalipsis, esa condenación. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué se escribió, hermano, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Si nosotros aprendiéramos a amar, nosotros no nos dijera yo que tantas cosas se desatan cuando el hombre no sabe amar. Por eso dice, pero si os mordéis y os coméis uno, mirad que también os no consumáis los unos a los otros. Os digo pues, andar en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Que tu compañero, tu compañera sea el espíritu. No es bueno que el hombre esté solo, porque dice que estos deseos de la carne se oponen contra el espíritu. Debemos de entender que Dios nos ama a pesar de lo que somos y no porque somos pecadores. Dios nos ama a pesar de lo que somos y no porque somos pecadores, porque todos pecamos, de una u otra manera pecamos, pero la importancia de entender de que somos gente pecadora y Dios nos ama. ¿Por qué?
¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué estando dentro de Cristo dentro de Cristo todavía los hombres siguen pecando? Y el pecado es enemistad contra Dios. Dios aborrece nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros malos pensamientos. Dios aborrece esas actitudes, esas prácticas no deseables de dentro de nuestra vida, dentro de la iglesia, mordiéndose unos con otros, murmurando, chismeando, peleándose, levantando rivalidades, un ataque contra los pastores, un ataque contra los líderes, todos una guerra. ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios no nos ha consumido? ¿Por qué Dios no nos ha destruido? Porque, hermano, porque quiere que nos demos cuenta que el amor de Dios no es el amor de Dios no es porque somos personas. El amor de Dios es porque, hermano, porque ya nos hubiera consumido. Por eso el Señor le dijo a Moisés: si yo estuviera un instante con ellos, un instante, dijo, ya los hubiera yo matado. Hubiera yo acabado con todos ellos. Que ellos, cuando vieron que empezó la muerte, porque Dios no lo soportaba, no soporta el pecado, Él dijo que nos hable, que nos hable. Se taparon los oídos y gritaron que no nos hable Dios, que nos hable Moisés. ¿Por qué Dios puso a Moisés? Porque Dios pone a un hombre a interceder por la vida de cada uno, para que Dios no nos mate, para que Dios no nos destruya. Por eso puso ministros que intercedieran. Por eso puso a Cristo que intercediera. Se puso entre el hombre y Dios. Y fuimos cubiertos con la misericordia. Fuimos cubiertos, ¿por qué? Porque Dios, hermano, nos acepta a pesar de lo que somos y no por lo que somos. Nos acepta porque somos pecadores, nos equivocamos. Dios nos acepta a pesar de lo que somos. Sin embargo, buscan que nosotros cambiemos nuestra vida. No nos ama por ser buenas personas, o porque ayudamos a los demás, o porque vamos a una iglesia, o porque servimos, sino si no entendemos que nos ama a pesar de lo que éramos, y a veces a pesar de lo que somos. Antes pecábamos en la carne, pero hoy pecamos con el corazón. Mucha gente se ha vuelto soberbia, orgullosa, altiva, arrogante. Se ha vuelto, hermano, mentirosa. Se ha vuelto blasfema. Se ha vuelto, hermano, siempre siguen peleando. ¿Por qué Dios nos perdona, hermano? Por eso Lucas 9, 7, 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le digo: tus pecados son perdonados. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Nos ama Dios, nos perdona Dios. ¿Por qué perdonó a esta mujer? ¿Por ser pecadora? O, hermano, o porque corrió a los pies de Cristo. Hay que entenderlo eso. Por eso Proverbios 8:17 dice que yo amo a los que me aman. Somos predicadores como en los tiempos de Noé. Predicamos, hermano, que nadie es justo, que solamente somos justificados en Cristo. Que Dios nos ama no porque somos buenas personas, no porque vamos a una iglesia, no porque, hermano, predicamos, no porque nos creemos algo en Dios, sino porque en nuestra vida, hermano, nos ama, porque Él sabe, hermano, que nosotros sin Él no podemos ser limpios. Sin Él, hermano, no podemos nosotros realmente andar en santidad. Hermano, tenemos más cosas malas en nuestra vida que buenas. Entonces, ¿por qué todos los días Dios nos manda a cambiar? Nos manda a arrepentirnos, nos manda a limpiarnos, nos manda a santificarnos, nos manda a volver a casa,
nos manda que nos reconciliemos, nos manda que cambiemos la manera de pensar, nos manda que cambiemos la manera de hablar, nuestro comportamiento, nuestra conducta. ¿Por qué todos los días Dios nos habla así? ¿Por qué todos los días, hermano? Porque en nuestra vida todavía hay cosas que a Él no le agradan y eso nos hace ser enemigos. Un enemigo, no una enemistad. Nos convierte en enemigos, pero gracias a la sangre de Cristo nos reconcilió con Él. Ahora nos llama amigos. Pero cuando nosotros lo ofendemos, tenemos como una cierta distanciamiento con Él. ¿Por qué nos manda todos los días a limpiarnos? ¿Por qué? Porque hay cosas que no le agradan a Dios de nosotros, no le agradan. No le agrada el pecado, la desobediencia, la soberbia, la altivez. No le agrada a nuestro Padre. Dios nos quiere, hermano, no quiere que no quiero que seamos lo de antes, hermano, sino lo que Dios quiere hoy en día. Dios no nos ama a pesar de lo que somos. Dios no nos ama a pesar de lo que somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. A mi Señor Jesús lo ama por lo que es. Por lo que es. A nosotros nos ama a pesar de lo que somos. Somos gente pecadora, gente que se equivoca. Nos ama con todo su amor y por eso cada vez que nosotros cometamos un error, una equivocación, corramos siempre al tono de la gracia y de la misericordia, a buscar la pronta ayuda para no caer en la enemistad con Él. No queremos ser enemigos de Dios, queremos la amistad de Dios. Tenemos más cosas malas que bien. Y por eso todos los días tenemos que estar limpiándonos. Por eso la cruz, hermano, la cruz nos revela. Con aquellos hombres que estaban en la cruz, con mi Señor Jesús, era revelar porque estaban ahí. Porque Dios nos mete en la cruz para revelar, hermano, revelar qué tan malos y qué tan pecador es el hombre. Al hombre, juntamente con mi Señor Jesucristo, en la cruz, aquellos hombres fueron exhibidos en la cruz. Uno por creer, decirle que Él cargó con nuestros pecados, y a otro, hermano, él terminó reconociendo, diciendo: nosotros estamos aquí por lo que hicimos. Se arrepintió en la cruz. De tal manera Dios amó al mundo, hermano, que nos ha dado el perdón. Amó al mundo, amó al hombre pecador. Pero ahí en Proverbios habla que también hay personas a quien Dios también los odia, los aborrece. Hay quienes Dios no los ama a pesar, Dios nos ama a pesar de lo que somos. A pesar de lo que somos, Dios nos ama. Pero hay gente, hermano, a quien Dios también aborrece a la persona. No puede ver a la persona. Son enemigos de Él. Ya con esto termino rapidito, hermano, porque es importante. La misma escritura nos enseña que dice 6 cosas, dice en Proverbios 6, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es algo que Dios aquí está afirmando directamente a una persona. No está afirmando las obras, está afirmando directamente a una persona. Está señalando a un tipo de personas que tenga actitudes así. Dios lo aborrece. Hay quienes aborrecen lo santo, lo justo, lo bueno, porque no quieren amar. Y hay quienes aborrecen directamente a Dios. Yo amo a los que me aman. Dios nos ama por lo que somos pecadores.
Somos gente pecadora. Y por eso Dios nos señala todos los días nuestro mal. Nos señala todos los días nuestros errores. Nos señala todos los días nuestras equivocaciones. ¿Has escuchado usted, hijo mío, hija mía? Qué tan bueno eres, qué tan buena eres, hija. Todos los días Dios nos reprende, todos los días Dios nos aconseja que nos apartemos del mal, todos los días Dios nos aconseja que dejemos de pecar, que nos limpiemos, que nos santifiquemos todos los días. ¿Por qué? Porque hay más cosas malas que buenas. Las cosas buenas no tendrán la balanza como para ponerse en alto por las cosas malas. Por eso cuando usted ve en Apocalipsis, cuando habla en Apocalipsis, hermanos, sobre las iglesias, les digo, tienes cosas buenas, pero tengo esto en contra tuya. Que has dejado esto, que estás haciendo esto. Así que arrepiéntete. Porque si no quitaré, si no borraré. Oh hermano, ¿por qué Dios nos habla todavía de limpieza, de arrepentimiento, de perdón de pecados? ¿Por qué nos habla Dios todavía que hay que limpiarnos, que hay que santificarnos? ¿Por qué hay que dejar de hablar, de andar en el chisme, la murmuración? ¿Por qué todavía Dios nos habla en eso? Porque eso nos hace hacer a nosotros, nos hace ser, hermano, nos hace ser personas que nos hace ser amadores de sí mismos, que solamente pensamos en nosotros, pero también nos hacen ser personas, hermano, que nos hacen ser enemigos de Él. Nos hace ser enemigos. Nos enemistamos con Él. Porque nos oponemos, vamos en sentido contrario. Porque ya nuestro compañero, el bendito Espíritu Santo, se ha apartado de nosotros. Cuando pecamos se aparta. Nosotros no odiamos a Dios. Nosotros amamos a Dios. Pero cuando pecamos hay una enemistad. Somos enemigos. Dios es enemigo de lo malo de nosotros, de nuestros comportamientos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Nos ama porque somos cristianos, porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Nos ama, hermano, porque somos hijos de Adán. Nos amamos porque somos hijos de Abraham. Nos amamos porque somos hijos de Dios. Nos amamos porque somos hijos santos. Por esa razón, porque somos hijos de Abraham. Venimos de una descendencia de la carne, pero en nuestra vida hay una descendencia. Somos escogidos y nos escogió con todos nuestros defectos, con nuestra carne, con todo nos escogió, aún siendo enemigos de Él. Nos amó, no por lo que éramos o porque nos creíamos, sino porque somos hijos de una descendencia de Adán. Somos hijos de la descendencia de Abraham. Somos hijos de Dios. Por esa razón. Porque somos parte de Él. Gracias a Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él por la sangre preciosa. Somos hijos de Dios. Por eso reconcíliate. Ponte a cuentas con el Señor, hermano. Todos los días Dios nos va a hablar de que algo estamos fallando, de que en algo nos estamos equivocando, de que en algo está mal en nuestra vida. Es porque tú eres hijo de Dios. No te ama porque eres buena persona, ni porque vas a la iglesia. Te ama porque le obedeces, reaccionas, corres a limpiarte, corres a ponerte a cuentas. Por esa razón manifiestas que eres hijo de Dios, porque eres obediente. Por esa razón, porque Dios es bueno. Dios te ama, Dios me ama a pesar de lo que somos, no porque somos cristianos. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, hermano, que el bendito Espíritu Santo te haga ver y te haga visualizar cómo es tu vida realmente delante de Él. Si todos los días nos pide cambiar, limpiarnos, es porque en nosotros todavía hay cosas desagradables a Dios. Muchas cosas desagradables, muchas cosas que van contrarios, que van en sentido opuesto
de la buena voluntad divina. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Dios te ama, pero no porque crees que eres bueno. Te ama porque eres pecador y necesitas la sangre de Cristo para limpiarte. Necesitas el perdón de Dios. Necesitas que Dios haga maravilla en tu vida. Ven a los pies de Cristo. Les esperamos hoy miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito Canacín. Hermanos, les esperamos, visítenos y juntos dale la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial de que gracias a su amor nos ha llamado a cambiar, a limpiarnos. Por eso todo aquel que se deja limpiar, que se deja restaurar, es hijo de Dios. Le demuestra gratitud porque, hermano, Dios lo está limpiando. Gracias, Padre, por permitirnos esta mañana transmitir tu palabra. Dele like a la página, ayúdenos a compartir, hermano, y que entendamos que Dios nos ama a pesar de lo que somos, no por lo que somos, porque en realidad no somos nada. Con tanto pecado, con tantas cosas desagradables en nuestra vida, en realidad somos enemigos de Dios. Antes lo éramos, ahora gozamos de la amistad de Dios, porque nos dejamos limpiar, nos dejamos trabajar. Que Dios te guarde, Dios te bendiga en esta mañana y gracias por su tiempo. Les esperamos hoy a partir de las 6 de la tarde. Dios les bendiga, hermano, y muchas gracias por su tiempo.